A las 6 de la mañana, Andrés despertó con música y gritos en el patio del edificio. Al asomarse por la ventana, vio las banderas del orgullo ondeando justo debajo de su apartamento. Político, hijo de un militar retirado, acostumbrado al orden y silencio, sintió que su mundo se desmoronaba. No imaginaba que esa mañana abriría la puerta a alguien que cambiaría su vida para siempre. A las 6 de la mañana, Andrés se levantó de golpe. No porque sonara la alarma, sino por el estruendo que venía del patio interior del edificio en Lavapiés. Música alta, voces jóvenes, risas que retumbaban contra las paredes. Se acercó a la ventana dispuesto a gritar cualquier cosa, pero se quedó helado. Banderas multicolores colgaban de las barandillas. La gente bailaba con una energía que parecía no tener fin. Era martes, día laboral. ¿Qué clase de provocación era esa? Andrés, policía de 34 años, hijo de un militar retirado, estaba acostumbrado al orden. Su vida entera era disciplina. Correr al amanecer, trabajar turnos interminables, mantener todo bajo control. Y de pronto, allí abajo, el caos disfrazado de celebración. Sintió que su rutina se resquebrajaba como un cristal bajo presión. Marcó el número del administrador del edificio. Silencio. Nadie contestó. Bajó las escaleras con el pulso acelerado. En el hall, una joven pegaba carteles en la pared. Orgullo Madrid, punto de encuentro oficial. El papel brillaba bajo la luz amarillenta. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz dura. La chica lo miró con sonrisa abierta. ¡Qué suerte tienes! Vives justo en el edificio donde comienza la marcha del domingo. Será increíble. ¿Quién autorizó semejante barbaridad? El ayuntamiento. Todo legal, cariño. Esa palabra, cariño, le ardió como sal. Andrés regresó a su apartamento con la sensación de que algo dentro de él estaba cambiando, y no quería admitir que. El teléfono sonó. Era su padre. «Hijo, ¿cuándo vas a darme una alegría? Tu madre quiere nietos. Un hombre de verdad debe formar familia». Andrés apretó la mandíbula. Había escuchado esa frase cientos de veces. Por primera vez no le sonó a consejo, sino a condena. Al poco rato el portero eléctrico vibró. «Soy Javier, del 30B. ¿Tomamos un café? Imagino que el ruido te habrá sorprendido». Andrés dudó, pero aceptó. 3 minutos después tenía frente a él a un vecino que nunca había visto de cerca. La voz de Javier era tranquila, segura, contrastaba con el torbellino interior que lo dominaba. Se sentaron en el sofá, cada uno en una esquina. El silencio pesaba. «¿Te molestó la fiesta?», preguntó Javier. «Necesito descansar. Trabajo de noche». «¿Te molesta el ruido o la gente que participa?». La pregunta le golpeó en seco. Andrés quiso responder con firmeza, pero solo murmuró algo sobre el desorden. Javier asintió, como si entendiera más de lo que se decía. «Tú eres policía, ¿verdad?», comentó sin sorpresa. «Sí». «¿Y qué?». «Nada. Solo que se nota». Durante unos segundos sus miradas se cruzaron. Andrés sintió calor en el rostro, algo extraño que lo incomodó. Cuando los dedos de ambos se rozaron al pasar la taza, se le tensó el estómago. No era miedo al ruido, no era molestia por la fiesta. Era otra cosa. Trató de cambiar de tema. «¿Y cuánto durará todo este espectáculo?». «Será intenso, sí, pero no como piensas». Andrés frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Que a veces tememos lo equivocado». El silencio se volvió insoportable. Javier se inclinó hacia adelante, no demasiado, lo justo para que Andrés percibiera su proximidad. «Estás tenso como un cable. ¿Hace cuánto no compartes un momento real con alguien?». Andrés no respondió. No recordaba la última vez. Quizá hacía años. Javier sonrió de forma leve. «Pues ahora mismo lo estás haciendo». Las palabras retumbaron en su cabeza. Cuando Javier se despidió, agradeciéndole el café, Andrés se quedó solo en la sala con un nudo en el pecho. El bullicio del patio seguía, pero ya no era ruido. Era recordatorio de algo que había empezado a despertar dentro de él. Algo que lo aterraba más que cualquier enfrentamiento en la calle.
Esa noche, en el trabajo, cada comentario de sus compañeros sobre mujeres, cada broma machista, le sonaba hueco. Pensaba en la pregunta de Javier: ¿te molesta el ruido o la gente? Y la respuesta que nunca se atrevió a dar. Lo que de verdad le molestaba era mirarse al espejo y no reconocerse. El domingo llegó con un sol abrasador. Andrés volvía del turno nocturno con el cuerpo rendido, pero el ruido en la calle lo mantuvo alerta. Desde 2 manzanas antes ya escuchaba tambores, megáfonos, música que retumbaba. El desfile del orgullo había tomado el barrio. Intentó avanzar sin mirar demasiado, pero al entrar al edificio fue imposible ignorar la multitud que llenaba el patio. Entre banderas y gritos, reconoció a Javier. Estaba ayudando a colocar lonas, riendo con varias personas. Su manera de moverse entre todos, con calma, lo desconcertó. Andrés sintió que le ardían las orejas cuando, como si lo presintiera, Javier levantó la vista hacia su ventana y le hizo un gesto amistoso. El policía corrió la cortina como si hubiera cometido una falta. Se duchó con la intención de borrar las imágenes, pero solo logró intensificarlas. Intentó dormir, sin éxito. Cada carcajada que llegaba desde abajo le sonaba a invitación. Hacia el mediodía, un golpe en la puerta lo obligó a levantarse. Era una vecina del primer piso. «Andrés, vengo de parte de Javier». Le rompieron la ventana con un huevo. No fue grave, pero se cortó un dedo recogiendo los cristales. «Está preocupado. Pensó que te enfadarías». El corazón le dio un vuelco. Sin reflexionar demasiado, cruzó el pasillo. Encontró la puerta entreabierta y la voz de Javier desde dentro. «Pasa, estoy en la cocina». Lo vio lavándose la mano bajo el grifo. El corte era leve, pero la sangre lo hacía más serio de lo que era. Andrés se acercó sin pensar. «Déjame». Tomó la mano ajena y le puso una gasa. El contacto lo estremeció. Javier guardó silencio, observándolo como si cada movimiento revelara algo que Andrés no quería mostrar. «Gracias», murmuró al final. No apartaron las manos de inmediato. Andrés notó el calor de esa piel áspera y, en lugar de soltarla, la sostuvo unos segundos más. Cuando reaccionó, apartó los dedos como si hubiera tocado fuego. «Ya está, nada importante», dijo con brusquedad. «¿Y entonces por qué viniste?», preguntó Javier sin levantar la voz. Andrés se quedó sin respuesta. Podría haber dicho que por deber de vecino, por cortesía, por costumbre, pero ninguna de esas excusas le salía convincente. «Pensé que estabas herido». «¿Solo por eso?». El silencio lo delató. Javier dio un paso más cerca. «Hago un asado esta noche. Vendrán amigos después del desfile. Ven». Andrés tragó saliva. «No creo que sea buena idea». «No tienes que decidir ahora», respondió con serenidad. «Solo piénsalo». La invitación quedó flotando. Cuando Andrés regresó a su piso, sintió un vacío más pesado que el ruido de toda la fiesta. Por la tarde, los cánticos en la calle crecieron. Intentó distraerse con el televisor, pero cada tanto se sorprendía mirando hacia la ventana, buscando a Javier entre la multitud. Al caer la noche, un murmullo distinto subió desde el patio. Música más suave, voces que ya no gritaban, sino conversaban. El asado había comenzado. Andrés caminó de un lado a otro de su sala. Tenía el uniforme listo para el turno del día siguiente, la pistola guardada, el reloj marcando cada minuto como un recordatorio. ¿Qué hacía allí, encerrado, temblando como un novato, mientras a pocos metros había alguien que lo había visto de verdad? Sin darse cuenta, ya estaba frente a la puerta. Bajó un piso. El olor a carne a la parrilla y a cerveza fría lo envolvió. Cuando entró al patio, algunos lo miraron con sorpresa, otros con naturalidad. Nadie dijo nada ofensivo. Javier, en cambio, lo recibió con una sonrisa distinta, más íntima, como si lo hubiera estado esperando. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. Andrés no contestó. Se sentó en un rincón, observando. La música llenaba el espacio, parejas bailaban, amigos brindaban. Todo parecía normal, demasiado normal para lo que él había imaginado.
Ninguna de sus fantasías de caos o exceso se cumplía. La tensión que llevaba años acumulando se transformó en una pregunta que lo asustaba más que cualquier operativo policial. ¿Y si el problema no era lo que pasaba afuera, sino lo que pasaba dentro de él? Cuando la vecina de antes se acercó con una bandeja y bromeó sobre el nuevo amigo de Javier, el rubor subió a su rostro. Pero lo que realmente lo desarmó fue la respuesta de Javier. Es especial. Esa palabra resonó más que toda la música del desfile. La fiesta avanzaba con un ritmo extraño para Andrés. No era el descontrol que había imaginado, sino un ambiente casi familiar. Conversaciones cruzadas, risas sinceras, gente que bailaba sin miedo. Esa naturalidad lo desarmaba más que cualquier provocación. Javier se movía entre todos con facilidad. Saludaba, servía copas, hacía chistes, pero cada cierto tiempo volvía la vista hacia Andrés, como si verificara que no se sintiera perdido. Ese gesto repetido lo mantenía en un estado de alerta imposible de explicar. Cuando la música bajó, algunos se sentaron alrededor de la parrilla, otros se acercaron a la piscina. Javier tomó 2 cervezas y se dirigió a un rincón donde Andrés intentaba pasar desapercibido. ¿Quieres aire? Aquí hace menos ruido, dijo señalando un espacio apartado junto a unas plantas. Andrés asintió. Caminaron hasta allí. El bullicio quedó amortiguado. Se sentaron frente a frente. Las piernas casi se rozaban. ¿Qué piensas de todo esto?, preguntó Javier. Que son diferentes de lo que esperaba. ¿Diferentes cómo? Normales. Andrés bajó la voz como si confesara un secreto. Javier lo observó en silencio. Después habló con calma. Yo también tuve prejuicios. Crecí en un pueblo donde ser como yo era pecado. Mi padre me castigaba solo por jugar con las niñas. Durante años pensé que estaba enfermo. El relato lo golpeó. Andrés tragó saliva. ¿Y cómo lo aceptaste? No fue rápido. El miedo me comía. Hasta que entendí que fingir me estaba matando más que cualquier rechazo. Y descubrí algo. Algunos de los que más respetaba eran capaces de aceptarme si yo lo hacía primero. Esa última frase se clavó en la mente de Andrés como una verdad incómoda. El silencio se volvió insoportable. Finalmente susurró. Yo nunca pensé en hombres de esa manera. ¿De qué manera? Andrés sintió el corazón golpearle el pecho. Se inclinó apenas. De la manera en que estoy pensando en ti ahora. Javier lo miró fijo. No había burla ni sorpresa, solo una suavidad que lo desarmaba. Levantó la mano y rozó la mejilla de Andrés con el pulgar. El mundo pareció detenerse. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Andrés cerró los ojos. El beso llegó despacio, sin violencia, con una ternura que lo hizo temblar. Durante unos segundos todo desapareció. El ruido, la gente, los años de disciplina. Solo quedaron 2 bocas encontrándose como si hubieran esperado demasiado tiempo. Andrés llevó la mano a la nuca de Javier y lo atrajo más cerca. El beso se profundizó. Sintió un calor desconocido que lo recorría entero. Cuando se separaron, quedaron con las frentes juntas, respirando rápido. Esto... Andrés no pudo terminar la frase. Se levantó de golpe. La silla casi cayó. Es real, respondió Javier, intentando detenerlo con la mirada. Pero Andrés retrocedió. Es un error. Yo no soy así. No puedo serlo. Javier dio un paso hacia él. No digas eso. No fue un error. Sí lo fue. La voz de Andrés se quebraba. Yo tengo una vida, una carrera, una familia. No puedo. Se giró y salió casi corriendo entre la gente. Escuchó a Javier llamarlo, pero no se detuvo. Subió las escaleras con el pecho ardiendo. Cerró la puerta de su piso y se dejó caer contra la pared. El silencio del apartamento lo envolvió. Se llevó la mano a los labios. Aún sentía el sabor del beso, la calidez de ese contacto. Y por primera vez en su vida, lloró de miedo. Esa madrugada no logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir el roce del pulgar de Javier en su rostro. A las 5 de la mañana se levantó, se afeitó, se vistió con el uniforme.
Quiso convencerse de que todo seguía igual, pero el espejo le devolvió un reflejo distinto. Un hombre que ya no podía fingir que nada había pasado. En el trabajo sus compañeros bromeaban como siempre. «¿Qué pasa contigo, Andrés? Pareces un fantasma. ¿Mujer complicada?», preguntó uno. Andrés sonrió forzado. Nadie podía imaginar que el fantasma no era una mujer, sino un hombre de mirada serena y sonrisa torcida que había derrumbado todas sus certezas en un solo beso. Pasaron 2 días de silencio. Andrés fingió rutina, trabajo, patrullas, informes, pero nada lograba apartar la imagen de aquel beso. La disciplina con la que siempre había controlado su vida parecía inútil. Cada minuto libre se transformaba en una lucha interna, olvidar o enfrentar. Al regresar del turno una tarde, el ascensor se abrió y encontró a Javier esperando en el pasillo. El cansancio en su rostro era evidente, como si tampoco hubiera dormido. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza, sin rodeos. Andrés dudó. Miró alrededor, temiendo que algún vecino escuchara. Finalmente abrió la puerta de su apartamento y lo dejó pasar. El aire se cargó de tensión. Javier se apoyó en la barra de la cocina, manteniendo distancia. Lo del otro día no fue un error. Su voz sonaba tranquila, pero con una fuerza que no admitía evasivas. Andrés bajó la mirada. «Para ti puede que no. Para mí fue demasiado. Tengo una vida construida. No puedo arriesgarlo todo». «¿Qué es exactamente lo que arriesgas?», preguntó Javier sin moverse. «Mi carrera, la confianza de mi familia, el respeto de mis compañeros». Las palabras salieron atropelladas. «¿Tú sabes lo que pasaría si se enteran?». Javier dio un paso hacia él. «Lo que veo es que tienes miedo. Y no del uniforme, ni de tu padre. Tienes miedo de mirarte en el espejo y aceptar lo que sientes». Andrés apretó los puños. «No sé quién soy. ¿Entiendes? Llevo toda la vida convencido de que esto no podía pasarme». «¿Y qué si pasa?», insistió Javier. «No necesitas etiquetas, solo necesitas ser honesto contigo». El silencio se volvió denso. Andrés respiró hondo, pero la voz le temblaba. «Yo no sabría cómo. Nunca lo he hecho». «Pues aprende», respondió Javier suavemente. «Nadie nace sabiendo aceptarse. Yo tardé años en hacerlo. Y no te voy a mentir, dolió. Pero peor fue negarme». Andrés lo miró por primera vez directo a los ojos. Había cansancio, sí, pero también una calma que lo desarmaba. «¿Y si no puedo?». «Entonces lo intentamos juntos». La respuesta salió sin titubeos. Las palabras lo atravesaron. Nadie jamás le había ofrecido compartir el peso. Siempre había sido él contra el mundo, cumpliendo órdenes, escondiendo dudas. Ahora alguien le tendía la mano, no para juzgarlo, sino para caminar a su lado. «No entiendes», murmuró Andrés. «Mi padre jamás lo aceptará». «Quizás, o quizás sí. No puedes vivir tu vida esperando la aprobación de otros». La frase lo golpeó con más fuerza que cualquier reproche. Andrés pensó en todas las veces que había soportado comentarios homófobos de sus colegas solo por encajar, en las conversaciones con su padre que lo reducían a un molde de hombre de verdad. Se dio cuenta de que nunca había elegido nada realmente. Javier se acercó lo justo para que sus voces quedaran en un susurro. «No te estoy pidiendo que cambies de un día para otro, solo que dejes de pelear contra lo que ya es». Andrés cerró los ojos. La lucha dentro de él era feroz. El deber contra el deseo, la tradición contra la verdad. Sentía que si daba un paso en falso perdería todo, pero si no lo daba, se perdería a sí mismo. «Tengo miedo», confesó por fin, apenas audible. «Yo también lo tuve». Javier colocó una mano sobre la mesa sin tocarlo. «El miedo se vence acompañado». Esa noche, cuando Javier se marchó, Andrés quedó solo otra vez. Pero el silencio ya no era igual. Por primera vez, en lugar de esconder lo que sentía, se permitió pensar qué pasaría si lo aceptaba. La idea lo aterraba y, al mismo tiempo, le devolvía una chispa de esperanza que llevaba años apagada. 6 meses después,
Andrés se despertó con un aroma familiar: café recién hecho. Ya no era extraño, sino parte de su vida diaria. Escuchar pasos en la cocina y saber que Javier estaba allí se había convertido en una certeza que lo tranquilizaba más que cualquier arma en el cinturón. Habían aprendido a convivir sin prisas, construyendo un espacio común. No era un secreto a voces, pero tampoco una mentira. Andrés ya no reía las bromas homófobas de sus compañeros. Cuando alguien preguntaba si tenía pareja, respondía con naturalidad: sí, alguien especial. Algunos se sorprendían, otros cambiaban de tema, pero nadie le quitaba el sueño. La batalla principal no estaba afuera, sino dentro, y cada día sentía que recuperaba un pedazo de sí mismo. Sin embargo, quedaba un obstáculo: su padre. Andrés había pospuesto esa conversación todo lo posible, pero ya no podía seguir ocultándose. Esa mañana lo decidió. Miró a Javier y dijo en voz baja: «Hoy le voy a contar». «¿Seguro?», preguntó Javier. «No estoy seguro de nada, pero no quiero seguir escondiéndome». Marcó el número. El silencio del otro lado le pareció eterno. Finalmente escuchó la voz grave de su padre. «¿Todo bien, hijo?» «Sí, papá. Necesito decirte algo». Andrés respiró hondo. «Estoy con alguien. Es un hombre. Se llama Javier». Hubo un silencio largo. Andrés apretó el móvil contra el oído. Cada segundo pesaba. «¿Eres feliz?», preguntó al fin su padre. «Más que nunca». «Entonces está bien. Quiero conocerlo». La tensión acumulada durante meses se desmoronó. No fue un discurso ni una discusión, solo una frase sencilla que le dio más paz que cualquier medalla en el uniforme. Esa noche Javier preparó una cena especial. Encendió unas velas y puso música baja. Durante el postre lo miró con una mezcla de nervios y ternura. «Andrés, te amo». Era la primera vez que lo decía. Andrés lo sintió como una certeza que había esperado toda la vida. «Yo también te amo». No había dudas ni excusas, solo la claridad de saber que lo que compartían era real. El camino hasta allí no había sido fácil: noches sin dormir, discusiones internas, miedo a perderlo todo. Pero lo que realmente perdió fue el peso de fingir. Ganó algo más valioso: la posibilidad de ser él mismo sin esconderse. Unos días después, mientras patrullaba con su compañero, el cabo Santos le lanzó una pregunta directa. «Oye, Andrés, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que estás con un tío?». Él lo miró sin esquivar. «Sí». Santos se encogió de hombros. «Pues nada, mientras cumplas en la calle, a mí me da igual». Esa reacción sencilla lo sorprendió más que cualquier confesión. Descubrió que muchas veces el rechazo que imaginamos es más grande que el real. Al volver a casa, encontró a Javier esperándolo con 2 cafés. Se sentaron en el balcón, viendo cómo el barrio se calmaba después de un día largo. «¿Te arrepientes?», preguntó Javier. «De nada». Andrés sonrió. «Si algo aprendí es que el miedo pesa más que la verdad». Lo abrazó con fuerza. Por primera vez en su vida, no le asustaba el mañana. Había entendido que el amor no tiene que encajar en moldes ni en expectativas ajenas. Solo necesita 2 personas dispuestas a compartirlo sin vergüenza. Y mientras la ciudad se apagaba poco a poco, Andrés supo que, aunque el camino siguiera siendo difícil, ya no lo recorrería solo.